Bien, y vamos a hablar ahora vamos a hablar con un periodista, con un colega, sobre la aparición, yo no sé si el primer libro, ahora me va a decir él, pero Adrián Simioni, que además siempre me gusta leer las notas que escribe en su diario, donde participa en el diario, en La Voz del Interior, no es su diario, donde escribe, en el diario de La Voz del Interior. ¿Cómo te va, Adrián? Hola, José, ¿Cómo muchas estás? gracias por la invitación. No, al contrario. ¿Qué tal? ¿Es el primer libro? Este es el primer libro, libro. sí. Bueno, no es una recopilación de las notas, hay algunos que han hecho libros de recopilación de las notas que han ido escribiendo. No, es que no es un libro de recopilación, es que en general cuando uno escribe para el diario, en la cotidiana, es muy difícil hacer, hay solo algunos maestros que pueden hacer columnas y artículos que sobrevivan al paso inmediato del tiempo, el contexto. Un Daniel en el que se Salzano, da. por ejemplo. Claro, entonces, normalmente son difíciles de entender incluso cuando uno las pone en un libro todas juntas y son viejas. No, esto es un libro nuevo. Bueno, lo que te ha caracterizado como periodista, a mí como lector, en este caso no como colega, sino como lector, es que lo haces muy sencillo lo que querés explicar, y a veces cuando hablas mucho de economía o hablas de economía, que por allí es complicado, lo haces bastante sencillo. ¿El libro es sencillo de leer, este libro? A mi juicio, sí. A mi juicio es bastante llano, bastante la palabra que vos usaste, sencillo, simple, no hay enormes teorizaciones ni farragosas citas, sí muchos datos con los cuales uno sustenta lo que uno ve, ¿no? ¿Qué es Éramos tan progres? ¿Qué querés resignificar o significar en ese libro? Bueno, mira, Éramos tan progres es un libro que habla de un espacio político, discursivo, social, del que yo me he sentido parte, sobre todo en mis años de formación, digamos, por el círculo de mis amigos, de mis lecturas, de mis profesores, y allí compartíamos una cierta visión del mundo, basada en determinadas ideas, convicciones, que después con el trabajo y cuando uno sale a rozar el mundo de otra forma, desde otros lados, y el periodismo te da mucho esa posibilidad, empecé a ver que no encajaban, digamos, ¿no? Que no coincidían con la realidad. ¿Una cosa del discurso? Exactamente. Y entonces empecé a ver una obcecación, además de ver estas cosas nuevas, empecé a ver una obcecación en este sector político, ideológico, por admitir esas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la eficiencia del Estado. Ajá. ¿No? Un ejemplo muy sencillo. Aerolíneas Argentinas. Yo recuerdo cuando se privatizó Aerolíneas Argentinas, el argumento era que Aerolíneas era deficitaria, que contribuía al quebranto insostenible ya del Estado en aquel momento. Entonces, el argumento progresista era ¿por qué la privatizan si que sea del Estado no implica que tenga que funcionar mal? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces el contraargumento de quienes la querían privatizar era, bueno, pero ya ha sido estatal muchísimos años y hace muchos años que funciona muy mal. El contraargumento progresista era, bueno, pero funciona muy mal porque hace desde la dictadura que a esta empresa la vienen maltratando, administrándola mal, desfinanciándola, vaciándola, llenándola de empleados, generando déficit en esa empresa, haciendo que genere pérdidas, para poder privatizar. Claro. ¿No? Una típica teoría bien conspirativa, porque yo nunca escuché de ningún gobierno, excepto cuando Raúl Alfonsín tuvo de ministro a Terráneo, a Rodolfo Terráneo, que quisieran privatizarla. ¿Sí? O sea, no había una voluntad de privatización. Pero la teoría conspirativa progresista decía que sí. Ahora esa teoría... Perdóname, sí. ahora se reestatizó Aerolíneas. Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Han tenido, y este gobierno se dice progresista, ¿sí? Han tenido una enorme oportunidad de mostrar que una empresa estatal puede funcionar sin déficit, ¿sí? Y no lo logran. El argumento ahora es que Aerolínea conecta el interior, es mentira eso. Digamos, eso se podría hacer de otros modos, pero además se podría hacer con muchísimo menos dinero. Lo que más caro le sale a la Argentina, a Aerolíneas Argentinas, no es conectar a Catamarca. Eso por pasajero le sale mucho más barato que el subsidio que tiene cada pasajero que mandan al exterior, porque Aerolíneas es incapaz de competir. No puede competir, no ha podido competir.
el propio presidente de Aerolíneas Argentinas hoy, Mariano Recalde, ha dicho que la empresa tiene 1.700 empleados de más. Bueno, entonces un progresista consecuente me tiene que dar una explicación a mí. ¿Qué están haciendo? ¿Están tratando de quebrarla como hacían antes? ¿Están generando la situación necesaria para poder privatizarla? Detrás de eso. ¿O son capaces de hacerla funcionar bien? Mientras tanto, con lo que te encontrás es con el silencio. Está todo muy lindo porque Aerolínea vuela y todo. Bueno, pero según el gobierno, ha tenido su discurso. Nacionalistas y demás. Según cada gobierno ha tenido su discurso, como decía, el antiprivatista o el privatista. Exacto. ¿Detrás de eso se esconde el negocio? ¿De esas argumentaciones? ¿O es solamente una concepción filosófica o política? No, es probable que siempre haya de un lado o del otro este negocio. Por ejemplo, emplear a 1.700 empleados de más en Aerolínea, que son militantes, es un gran negocio porque es una forma de derivar dinero público al sostén de tu propio partido político, usando dinero del Estado. Entonces, claro que es negocio, por ejemplo. Pero muchísima gente participa de este debate no porque esté en alguna parte de ese negocio, ni porque quiera favorecer a nadie, es porque son convicciones internas muy profundas, que yo creo que si no las revisamos, y en la derecha también habrá que revisarlos, alguien más escribirá otro libro que se trate de eso, pero en el progresismo alguien tiene que empezar a reflexionar y admitir ciertas cosas, a ponerlas sobre el tapete. El gobierno debería decir, bueno, mi plan para que Aerolíneas deje de tener déficit es este. No, es un tema del que no se habla, como no se habla de la pobreza, como no se mide la pobreza. Entonces, es bastante vergonzoso ver a una camada de personas intelectuales, muchos de ellos muy formados, que tienen un poder enorme en la construcción del discurso político hegemónico. Normalmente los intelectuales son el progresismo de un país, ¿no? Bueno, esa es una de las palabras de las que este sector se ha apropiado. Parece que todas las demás personas vieran limitadas sus funciones de animales bípedos, por ejemplo, y no intelectuales. Intelectuales somos todos, y además hay muchísimas profesiones que tienen un enorme trabajo intelectual, sin embargo la palabra intelectual así está reservada, ha sido apropiada por este sector político e ideológico, ¿no? Siempre cuando te decís este sector político, estás hablando del kirchnerismo. Del progresismo, que trasciende al kirchnerismo, Porque hay sectores progresistas que están en el radicalismo, hay sectores progresistas que están con los socialistas santafesinos, y pueden estar divididos en términos políticos. Pero a estos dogmas, a estas vacas sagradas, las comparten todos ellos, ¿no? O en general, las comparten todos con lo que yo considero una escasa capacidad de revisar críticamente eso que se da por sentado, que a mí me gustaría que se debatiera, digamos, ¿no? Digamos que... Y esto es lo que quiere hacer este libro, tratar de que eso se discuta. Asumir la responsabilidad cuando uno dice que es lo que no es, en definitiva, o lo que no hace. Exactamente. Por ejemplo, Cuba, ¿no? Es una vaca sagrada del progresismo en general y del progresismo argentino en particular. ¿Qué más hace falta para pensar que Cuba es un régimen no democrático, gerontocrático, que se transmite por vías de sangre? ¿Hace falta algo más? No, hay una defensa cerrada, nunca se admite la situación de Cuba. Por ejemplo, el argumento último es que Cuba mejoró mucho la salud y la educación gracias a la revolución, que es el único acierto, digamos, porque básicamente en el resto no puedes ver nada. No ha habido un progreso de la sociedad, ¿no? La infraestructura de Cuba es la misma, la única ruta importante que tiene es la que estaba antes de la Revolución Cubana, las casas se caen a pedazos, la gente vive en casas compartimentadas, en fin, es difícil ver que haya otra ventaja que esas. Ahora, esa ventaja que se dice es relativa y te diría falsa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque antes de la Revolución, Cuba, como Argentina, como Uruguay, estaba entre los 3 países de mayor desarrollo de América Latina y con los niveles más altos de educación y de salud. Ya venía de antes, porque Cuba no era un paísito pobre, miserable, perdido en la selva de Centroamérica, como dice el sustrato de esta idea. No era así. Y no lo fue porque Cuba era la mejor joya de la corona española,
era el centro del negocio mundial del azúcar, uno de los bienes más preciados del comercio del siglo XIX. Sí, claro, por cierto. Entonces, después que a España se le acabó el oro y la plata en México y en el Alto Perú, su principal colonia fue esa, por eso fue la última que abandonó, por eso construyó ahí el primer ferrocarril que hubo en América Latina y lo construyó antes que en España. Por eso en Cuba ha sido una sociedad moderna, mucho más que la del resto de América Latina, desde mucho antes. Hubo voto femenino antes que en cualquier país de Latinoamérica, hubo divorcio antes que en Argentina, hubo ferrocarril antes que en Argentina, hubo alumbrado público antes que en Argentina. Cuba no era un país pobre, lo embruteció y lo empobreció un régimen político dictatorial o semidictatorial, porque hasta el 70 y algo no hubo ningún tipo de elecciones, ni siquiera las propias internas del Partido Comunista, que empobreció esa ciudad con pésimas gestiones, y ese ha sido el resultado, y la empobreció por lo que hacen todos los políticos, que es una tendencia natural a la preservación, al incremento y a la perpetuación del poder. Tengo que cerrar el bloque. Solamente, ¿te propones en definitiva destruir el mito de aquellos que se dicen progresistas? No el mito, porque aparte, eso sería imposible de destruir, no hay por qué, digamos, el progresismo... Contraponer, en todo caso. El progresismo como heredero de la Ilustración, como impulsor de importantes políticas sociales, es un actor fundamental, es muy importante. Para mí es lo que yo llamo el progrepopulismo, es el actor más importante, de mayor peso en la Argentina. Sin duda en estos años, pero además siempre porque está en la base de nuestra forma de pensar. Entonces, a ese aparato, yo no veo por qué haya que destruirlo, hay que mejorarlo, para que en el debate público eso pueda fructificar mejor en algo, para que si hay que hablar de aerolíneas, se pueda hablar de aerolíneas en serio y no con dogmas y banderas cruzadas que no te llevan a nada, que lo único que hace es que ese déficit que está ahí, porque está siendo usada partidariamente, siga estando y va a terminar quebrando esa empresa, a menos que nosotros sigamos poniendo plata, 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 y la gente que no vuela siga poniendo plata, plata. Obviamente te doy aerolíneas como solo un ejemplo, pero eso sucede en un amplio campo de la sociedad argentina. Muchas gracias, Adrián. Va a ser presentado, obviamente que el programa nuestro se va a repetir, pero el día jueves, este día jueves 16, a la hora 19 va a ser presentado el libro, ¿no? Correcto, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, que está en Vélez Sarsfield y Duarte Quirós en la ciudad de Córdoba. Gracias por venir, amigo. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, última pausa, ya llega Eduardo Castelo.